Estamos de vuelta en 8 Magazine, en el último tramo del programa y de nuestra semana televisiva, que siempre dedicamos el final de la semana a historias de la Burgati con Jesús Toledano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo ha ido la semana? Buenas noches, Neca. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo fantástico. Bueno, con mucho trabajo como siempre, a juzgar por lo que nos has traído, como siempre, como cada jueves, un montón de información sobre diferentes temas. Yo he dicho en el inicio del programa, en la introducción y en nuestro sumario, que íbamos a hablar de cultura, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de dibujo, un montón de temas como requiere. Es un mini magazine dentro del magazine. Esta ciudad tiene una historia que da para todo, no cabe Desde luego. Vamos a empezar hablando de Mariano Pedrero, Jesús, a colación de una exposición que se ha inaugurado muy recientemente, que nos va a acompañar creo que hasta el mes de mayo, y que nos descubre esta figura que era bastante desconocida, ¿no? Lo has verbalizado bien, porque es un nombre tremendamente desconocido, sobre todo en Burgos, y en ámbitos periodísticos quizá lo sea más, lo vamos a descubrir ahora por qué, y sobre todo en Santander, y todo tiene su génesis en la Escuela de Dibujo, en nuestra Escuela Patriótica de Dibujo, que así se llamó originalmente en su fundación en 1784, en unos bajos de la Llana. Allí se funda la Escuela de Dibujo, y desde luego que esa prolífica nómina y esos prolíficos nombres que la han secundado durante toda su historia vienen a redundar y sobre todo a mostrarnos, a tener como corolario lo que ha sido la calidad de la enseñanza en esas aulas que todavía funcionan. El caso de Mariano Pedrero, desde luego que es especial, porque él nace en Burgos en 1864, es hijo de un vallesoletano y de una burgalesa, tiene otros dos hermanos, y fíjate, sus padres se desplazan muy pronto a Santander, en concreto a Torrelavega, y sin embargo él permanece en Burgos. Su tío es clérigo en San Nicolás y permanece precisamente para aprovechar las enseñanzas, la calidad académica de la Escuela de Dibujo. Es por tanto ahí donde recibe las influencias de una escuela que además está en un momento álgido de producción, no solo de alumnos. Marcelino Santamaría, desde luego, que es el nombre que todos tenemos en la memoria cuando hablamos del éxito de lo que son sus alumnos, pero de la mano de Baristo del Barrio, de Manuel Izquierdo, algunos de sus profesores, desde luego que se van forjando y gestando tremendos pintores y tremendos dibujantes. Su caso es un hombre que se vincula más al dibujo, y fíjate, en esa formación que recibe, comienza trabajando en Burgos, comienza haciéndolo en una revista que se llamaba El Sereno, y desde luego que esa producción de dibujos tiene su primera vertiente en esas... hace unos años se presentó un libro inconmensurable, lo que era la prensa escrita en el siglo XIX en Burgos, también de una abundancia extrema, y por supuesto que ahí, en esas publicaciones, fue donde comenzó Mariano Pedrero. Pero enseguida se desplaza a Torrelavega, y allí, ya vinculado a su familia, previamente había estudiado Filosofía y Letras en Salamanca, vinculado ya a su familia, es donde empieza a plasmar la vida cotidiana de Cantabria. Se le considera en Santander un hombre a la altura de José María Pereda, el autor de Peñas Arriba, en lo que es la proyección del mundo santanderino. Como vamos a ver después, sin olvidar nunca su ciudad, sin olvidar nunca la provincia de Burgos. Y lo que hace precisamente plasmando esos días, esa cotidianidad de Santander, es elaborar un libro maravilloso que se llama Tragedias. ¿Y por qué? Porque fíjate, en 1892 se produce la tragedia del Machichaco. Es un barco, claro, este tipo de dibujantes de la ilustración, este tipo de la ilustración como género cultural y también de ilustradores, lo que hacen es vivir a caballo entre la fotografía y el dibujo. La publicación en ese entonces, desde luego que todavía plasmaban las noticias con dibujos, y él plasma de una forma absolutamente asombrosa y de calidad la tragedia del Machichaco. Es un buque que lleva el nombre de un cabo de Santander que estaba fondeando en el propio puerto de Cantabria. Lo hacía, fíjate, ya nos dice mucho por la razón que es, lo hacía por una cuarentena en torno a una epidemia, y venía cargado de pólvora y venía cargado de ácido sulfúrico. No lo habían declarado en la aduana, nadie lo sabía, y se produjo un incendio en superficie, de tal forma que por aquello del morbo, por aquello de la curiosidad, muchísima gente, ahí lo estamos viendo, muchísima gente se agolpó en torno al muelle de Cantabria. Lo hicieron también las autoridades que tenían la intención de apagar ese fuego. ¿Y qué ocurrió? Que evidentemente tanto la pólvora no declarada como el ácido sulfúrico explotó.
esa onda expansiva ya produjo muchísimas víctimas, pero es que además el propio agua produjo una especie de maremoto, produjo una especie de tsunami que hizo que se produjera una catástrofe absoluta con casi 564 muertos. Hubo burgaleses entre aquellos fallecidos, algunas gentes de las merindades que se encontraban circunstancialmente en el puerto. Ese libro de las tragedias hoy en día todavía está considerado de una plasmación fantástica de lo que allí ocurrió. Es uno de sus primeros hitos en esa transición entre la prensa escrita y lo que es el grafismo cotidiano. A partir de ahí ya le llaman a Madrid, le llaman para ir a Madrid a publicaciones con un prestigio absoluto, la revista Nuevo Mundo, la revista Blanco y Negro. Muchas de las dibujos que vamos a ver, que podemos ver en la exposición, son del Museo de ABC, la revista Blanco y Negro, que todavía se publica, desde luego que tuvo ese acervo, tuvo ese valor cultural que le transmitió Mariano Pedrero. Y allí, por supuesto, en esas revistas que también tenían mucho que ver, o uno de los títulos puede ser la ilustración española y americana, reflejan los acontecimientos, reflejan, por supuesto, la monumentalidad de las ciudades. Hay un trabajo excepcional que hace sobre la Casa del Cordón en Burgos y que se publica en la ilustración española y americana. Estamos viendo cómo en ningún momento deja de representar a su ciudad. Le hemos visto con motivo del milenario de la catedral, tal y como estamos celebrando, vamos a celebrar en el 2021 esa cita con la catedral. También lo hicieron, en este caso en 1921, y él hizo uno de esos carteles, y el que hemos visto de fiestas de 1926, un año antes de su muerte. Él tiene una evolución pictórica por todos los segmentos de lo que es la ilustración. Lo hace primero con el dibujo, con el carboncillo, con el lápiz. A partir de ahí va transitando por diferentes aspectos del dibujo, por el cartelismo, también, como no, como hemos visto, por lo que es la prensa escrita, y termina en el Art Nouveau, termina en el orientalismo. Todo eso se refleja perfectamente en la exposición, en esos tramos de segmento, en esa formación que le llevó a lo largo del tiempo a los mejores nombres periodísticos españoles. Justo en su formación previa, estando incluso en Burgos, el Diario de Burgos, el Papamoscas, reflejaba cómo había sido uno de los mejores en las exposiciones de Bellas Artes que se celebraban cuando él tenía 20 años, cuando él tenía 25 años, y por supuesto vemos que un hombre tremendamente desconocido para Burgos, pero que ha dejado una semblanza absoluta dentro de lo que es la ilustración española. Bueno, pues esta figura de la que hemos aprendido tantas cosas en este tiempo, Mariano Pedrero, tiene una exposición dedicada a su trayectoria como dibujante y como pintor, en la que se reúnen más de 200 piezas. Sí, excepcional, muy bien presentada además. Hay que felicitar a la Fundación Caja Burgos. Porque está en la Casa del Cordón y va a permanecer allí, así que van a poder visitarla hasta mediados de mayo y disfrutar de la labor pictórica de un artista muy desconocido, como decíamos hace un momento. No abandonamos el arte, Jesús. No, porque le vamos a conectar. Fíjate, en el caso de Mariano Pedrero es un hombre que sale, que evidentemente enseguida encuentra el éxito allende las fronteras de Burgos y de Santander, le llaman desde Madrid, pero lo vamos a conectar con otro alumno, incluso profesor de la Escuela de Dibujo. Para mí es uno de mis preferidos, Fortunato Julián, un hombre tremendamente curioso también en lo personal. Los que le conocieron y los que le hicieron sus biografías, como Antonio Bouza, cuentan cómo era un hombre escurridizo, huraño, a veces incluso paseaba por la noche por no tener contacto con la gente. En su formación también, desde pequeño en la Escuela de Dibujo ya recibe, por supuesto, pues todas esas influencias, sobre todo de Manuel Izquierdo, con el que le vamos a ver en una fotografía. Y a partir de ahí pasa un breve periodo en Madrid haciendo la mili, y en ese taller, en el de Saturnino Calvo, también se imbuye de los volúmenes, de lo que es la escultura. Por lo tanto es un autor tremendamente polifacético, así como en el caso de Mariano Pedrero le vemos un tránsito por lo pictórico. Fíjate, este dibujo es tremendamente importante para lo que vamos a hablar luego. Es el Puente de Malatos, un atardecer, y es absolutamente impresionante. El arte funerario de Fortunato Julián, el trabajo con los volúmenes que aprende de Saturnino Calvo. En este caso, él se hace profesor de la Escuela de Dibujo y allí, por supuesto, plasma o hace proselitismo de todas esas enseñanzas a los alumnos, y sobre todo
tiene eso, lo que decíamos también de Mariano Pedrero, el dibujo como plasmación de una época, estamos hablando de un periodo finisecular entre el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el avance de la tecnología, el avance del tren, plasma algunos aviones que están sobrevolando por Burgos. Esta es una de las salas, esta la conocerás, es donde se celebran las ruedas de prensa en la Diputación, inaugurada en 1975. La sala Civiana, que está un poco transformada. La sala Civiana ya transformada, pero que él dibuja con esos murales en sus paredes, la diseña. No, pero se reconoce perfectamente, desde luego. Exactamente. Dentro de otra de sus facetas estaba la orfebrería y, por supuesto, bueno, es un hombre importante. En sus aspectos personales, que no dejan de redundar también en ese genio que era Fortunato, un hombre tremendamente serio, son muy pocos los aspectos sociales que desarrollaban Burgos. Les vemos habitualmente en la Peña Recreativa Castellana. A partir de ahí, casi no salía de casa. Es, como sabes, tío de Román García, fue tío de Román García, y lo que hace es también, bueno, pues de alguna forma plasmar esa cotidianidad burgalesa, los dibujos que hace tanto de la provincia como ese que hemos visto de la Castañera, las luces de Burgos, le hacen uno de nuestros mejores pintores, otro más de la nómina de excelentes productores de la Escuela de Dibujo. ¡Qué maravilla! Bueno, es una cantera que no termina, la Escuela de Dibujo. Vamos a Hablaremos de otros muchos más. Seguro, seguro. Y hemos hablado ya de Luis Manero, que precisamente compitió en la oposición con Fortunato Julián por ser profesor de la Escuela de Dibujo, se la quedó Fortunato Julián, es uno de mis pintores burgaleses preferidos también. Bueno, pues volveremos a hablar de la Escuela de Dibujo sin duda. Recuperábamos la figura de Mariano Pedrero a raíz de la exposición que alberga la Casa del Cordón, de la que luego te haré un regalo, pero cuando acabemos la sección. Y hemos hablado de arte, pero continuamos relacionando el contenido de Historias de la Burgati de hoy con otra exposición, en esta ocasión sobre la aportación del monacato a la cultura occidental. Me parece un título que, bueno, recoge, no sé, muchísimas cosas. Muchísimo, lo dice todo, pero claro, es que es importantísima en el desarrollo de nuestra cultura y, por supuesto, que todo el mundo la visite en los sótanos de la Biblioteca Central, firmada por René Jesús Payo, y ya la firma lo dice absolutamente todo. Y, desde luego, ¿qué podemos ver en ella? Podemos ver lo que ha sido la influencia de lo monástico, del monacato, del monaquismo, que se dice incluso como una disciplina, que los primeros cristianos que se reunían primero de una forma clandestina y que luego buscaban esa soledad para recitar su credo. Fíjate, el convento más antiguo es el convento de San Antonio en Egipto, todavía hoy erigido, y a partir de ahí se va desarrollando, sobre todo por Palestina, por Egipto y luego ya por Europa. Y lo que vamos a hacer, lo que se ve también en esa fantástica exposición, es el desarrollo multidisciplinar del monacato. ¿Para qué? Para tener, por supuesto, esa concepción católica de la vida monástica, pero también el desarrollo de diferentes artes, de diferentes disciplinas, lo matemático, lo pictórico, por supuesto, la atención a los demás, cómo no. Y en ese sentido vamos a poner, fíjate, en este caso un ejemplo con una ermita que todos podemos conocer hoy en día por una calle que se llama la Subida a San Miguel, pero que tuvo que ver con el desarrollo posterior del convento de San Francisco. Ahí una de las cuestas más pronunciadas de Burgos. Y que, fíjate, la ermita de San Miguel, importante porque es el propio San Francisco de Asís, en 1213, el que viene a fundarla. San Francisco de Asís, que él desarrolla varias órdenes franciscanas, llega a Burgos, lo hace haciendo el Camino de Santiago con los hermanos menores. Así llevaba a una de sus órdenes, otra pueden ser los capuchinos u otra los propios franciscanos. Son muy importantes los franciscanos en Burgos. El cordón franciscano es el que da nombre a nuestra Casa del Cordón, ya eso para empezar. Pero esa ermita de San Miguel se funda en 1213 y es el propio San Francisco de Asís el que llega haciendo el Camino de Santiago a Burgos y le pide a Alfonso VIII, un año antes de morir, Alfonso VIII, el de las Navas, el fundador de las huelgas, le pide una dación, le pide un terreno donde poder hacer su orden. Y él, tanto Alfonso VIII como el Cabildo Catedralicio, le cede lo que es la ermita de San Miguel, en esa subida al cerro, en lo que hoy pueden ser los depósitos de agua. Allí, en ese depósito, junto con unas casas, comienza su primera fundación. Lo hace durante 13 años. Él se va pronto, enferma y tiene que volver a Asís. Él se va pronto y deja aquí, a mí el nombre me encanta, deja aquí el hermano Fray Lupo, Fray Lobo.
Y Fray Lobo, en esos 13 años, está allí. Parece un personaje literario. Es un personaje literario. Sí. Algún día lo introduciré en alguna novela, porque es un personaje. Desde luego, lo tiene todo. Lo tiene todo, absolutamente. Y en esa ermita, junto a unas casas aledañas, desarrolla su primera fundación. Ese convento que se les va quedando pequeños. Algunos textos dicen cómo estaba en una zona de absoluta foresta, donde los árboles eran frondosos, igual que hoy realmente, y se les queda pequeño y pide inmediatamente el desarrollo de otro convento. ¿Dónde lo hacen? En la falda del castillo. Fray Lobo decide que sea en lo que era el camino de Laredo, calle San Francisco hoy, precisamente San Francisco toma el nombre de ese convento, donde funda el convento de San Francisco, hoy ya lamentablemente solo en ruinas, que precisamente pues con las daciones, con lo que son... Solo en ruinas, pero que podemos ver aún una parte, sí, en la calle San Francisco, seguramente nuestros espectadores tienen la imagen, hay un vestigio ahí. Sí, pero lamentablemente lo cierto es que, bueno, pues así como la ermita de San Miguel también fue volada por los franceses, en este caso, fíjate, quedaban algunas capillas todavía en tiempos de la ocupación francesa, lo cierto es que el convento de San Francisco, tanto por la desamortización como por otros devenires históricos, se nos vino en ruinas. Dentro está enterrado el almirante Bonifaz, Ramón de Bonifaz, que fue uno de sus primeros mentores, de los que más hizo por su instalación allí. Y bueno, pues podemos ver cómo esa orden, la de San Francisco, nace muy pronto, 3 siglos después, 4 siglos después de la fundación de la ciudad. Antes de la fundación de la ciudad estaba San Pedro de Cardeña, por supuesto, hemos hablado aquí de San Pablo, hemos hablado de tantos y tantos conventos, los trinitarios estaban allí también al lado de San Francisco, y ese es un ejemplo que ponemos para ver esa vida monástica, esa vida, ese monaquismo y ese desarrollo que hay en la exposición. Pero sobre todo, fíjate, en esos paneles expositores también nos hablan de algunos sucesos, no sucesos, sino algunos eventos que ocurrían en torno al monaquismo en Burgos. Quizá por falta de espacio no lo desarrollan, pero uno de los que citan son las antigüedades de Berganza. Berganza era un monje de San Pedro de Cardeña que en el siglo XVII, en 1713, desarrolla un libro, La historia antigua de España, con las proclamas de los reyes y de los condes de Castilla. Es importante a nivel histórico porque esas antigüedades, lo que hacen, esos apéndices que él hace sobre muchísimos cartularios, sobre muchísimos documentos que hay en San Pedro de Cardeña, la historia de Burgos, ciudad donde tantas y tantos terrenos tenía San Pedro de Cardeña, no se puede entender sin ese estudio, sin esa exégesis y hermenéutica de esos textos. Berganza lo que hace es esos apéndices que nos vienen a traer a través de esas historias de la antigüedad de España, nos viene a traer un punto de inflexión en el conocimiento de la historia de España y de Castilla, por supuesto. Eso como una de las aportaciones que tiene. Y otro, cuando se habla en el panel de música, del Códex de las Huelgas, un códice sobre canto gregoriano polifónico importantísimo que se descubrió a principios del siglo XX. En torno a 1905, dos monjes de Santo Domingo de Silos que estaban buscando códices de gregoriano aparecen en las huelgas y recuperan lo que estaba perdido. Es muy importante porque ese Códex de las Huelgas es el único en España que permanece donde fue escrito, donde fue recopilado. Se cree que en el siglo XIV la abadesa María Agüero es la que encarga a Juan Rodríguez, que era un extranjero con un nombre castellanizado, que recopile todos los cantos gregorianos, todos los cantos polifónicos de las monjas y que los transmita en ese Códex de las Huelgas. Es un volumen importantísimo que también se cita en esa exposición sobre el monacato cuando retransmitimos la misa del Curpillos. Algunos de los cantos que hacen las monjas vienen precisamente de ese códice, de ese Códex de las Huelgas del siglo XIV. Lo recordaremos este año también porque estoy segura de que allí estaremos retransmitiéndolo, por supuesto. Jesús, antes de despedirnos, no queríamos dejar de ocuparnos en esta sección en la que ya hemos hablado del barrio de San Pedro y de su historia, de las fiestas en el barrio de San Pedro de la Fuente, que son pues tan castizas, ¿no? La verdad es que no podemos obviarlo. Es que ya cuando hablamos de los nombres antiguos del barrio, hablamos de la fundación de Burgos, San Pedro Extramuros, San Pedro del Barrio. Estamos aludiendo a lo que era uno de esos arrabales, uno de esos burgos extramuros de la fundación en el 884 de nuestra ciudad. Y desde luego que esa cátedra de San Pedro, también muy anclada con lo que es el catolicismo, San Pedro de Antioquía, la primera iglesia que funda San Pedro en lo que hoy es el territorio de Turquía, tiene que ver, bueno, pues con la génesis de un barrio tremendamente unido, imbricado en torno a sus fiestas y a la cecina como uno de los, fíjate, ahí están esas llaves de San
San Pedro, esa inscripción que da pie a algunos de los bares del propio barrio, se llaman Antioquía, que da pie a estas fiestas. Algunos de los límites que siempre ha designado el Ayuntamiento en torno a San Pedro, no olvidemos, la ermita de San Pedro del Rebollar o de San Zadornil, antiquísimas, posiblemente, aunque no hay ninguna certeza, San Pedro del Rebollar ya una ermita visigoda. Por lo tanto, estamos hablando de la génesis de los orígenes de Burgos, llamado habitualmente durante el transcurso del tiempo el barrio de los lecheros por su actividad agrícola, un barrio exactamente como estamos viendo con una clara componente agrícola, y esa tradición de la cecina que, como hemos contado aquí algunas veces, puede tener que ver por dos facetas: una, que desollaran ellos los toros que se mataban en torno a la plaza de toros vieja, o que un habitante del barrio con su burro iba hacia el barrio, cayó en un arroyo, el burro murió, el asno murió, el pollino murió, y allí mismo lo estazaron y de alguna forma lo desollaron para poder, con pimienta, con sal, con el agua, con esa tradición que ellos tienen en torno a la cecina, poder después comerlo en el barrio. Y por supuesto lo celebran, y de qué manera, y además con un arraigo absoluto. Jesús, estamos viendo fotografías inéditas, como acabo de explicar. Ya hemos hablado del barrio, de su historia y de algunas peculiaridades en otras ocasiones, pero estas fotos que estamos viendo hoy son absolutamente inéditas. Estamos viendo el Puente Maratos y una imagen, una toma exacta al dibujo que hemos visto antes de Fortunato Julián con la puesta del sol. Bueno, pues Jesús ha traído estas fotos que hemos visto en formato digitalizado, pero ha traído también este programa de fiestas de San Pedro de la Fuente de 1994. Algunas de esas fotos están incluidas en esta publicación que Jesús ha rescatado, ¿no? Sí. De donde se encuentran. Tengo muchos amigos en ese barrio, iremos a comer cecina, y bueno, los amigos de la bodega Salinas y de tantos sitios nos invitan todos los años. Y allí estaremos. Pues lo disfrutaremos. Jesús, tenemos que cerrar historias de la Burgati, pero no te vayas, porque vamos a ver, al hilo de todo lo que nos has contado, un reportaje sobre esta exposición de Mariano Pedrero. Ahora que ya hemos puesto en valor su figura, creo que vamos a apreciar mucho más el valor de la exposición que se encuentra en la Casa del Cordón. Mi compañera Carla Martín ha estado allí, y es una pequeña muestra porque son más de 200 piezas las que se reúnen en la Casa del Cordón hasta el próximo mes de mayo sobre el trabajo de este gran pintor Mariano Pedrero. Jesús, que nadie se lo pierda. Desde luego, gracias. Nos encontramos el jueves. Les dejamos ahora con esa exposición de Mariano Pedrero.